Vamos a partir por una presentación. Bueno, en este caso vamos a partir ahora de manera distinta. Va a ser una presentación del Benja, después voy a meter la mía. Porque la mía no es como para ilustrarnos, es para no imaginar tanto, porque claro, lo que nos obliga estos temas donde hay poco muestra fotográfica, bueno, la hay, es cosa de escarbar un poquito, pero poco con colores, claro, porque Tartaria, por lo que estuvimos viendo, como que entre comillas desapareció durante el siglo XIX más que nada. Entonces, no tenemos acceso así, por ejemplo, a imágenes a color bien bonitas como la actual. Entonces, hay que echar mucho a volar la imaginación con respecto a lo que fue Tartaria. Entonces, en esa búsqueda de buscar imágenes, valga la redundancia, yo encontré algunas utilizando inteligencia artificial. También vamos a hablar de eso, de qué estaría haciendo la Hoy inteligencia sí, artificial. Oye, sí, todo está entrelazado, así que se los voy a mostrar todo. más adelante. Pero, como les Sí. decía, mi querido amigo Benjamín había preparado unas muy entretenidas diapositivas para todos ustedes. Sí, Entonces, unas imágenes. ahí les Ahí voy a, para que. la estoy cargando en este momento. Súper. Bueno, nada, pues contarles que me tenté con esta recomendación de Víctor de ver esta serie Shadow and Bones. Sombra y Y hueso. la verdad que, oh, alucinante, es alucinante, chiquillos. Yo, de verdad que en cada minuto de la serie, mira, la verdad es que no preparé una presentación, en realidad iba a comentar y vamos comentando las fotos entre todos. Miren, si se Ya. fijan ahí, ese es el mapa. Bueno, ahora, primero que nada tengo que decir que yo no he leído los libros, así que me imagino que tiene que haber toda una cultura con respecto a esta serie y me imagino que con otras obras del autor o de la producción, porque realmente es alucinante. Mira, ahí están las ciudades, si se fijan, las similitudes con las culturas de esa zona geográfica son bastante claras, o sea, los nombres recuerdan mucho a nombres rusos, de hecho, los nombres que usan los personajes en la serie también parecen nombres de esa zona. Y realmente es alucinante. Víctor, ¿tú la viste la serie? ¿La viste completa? Completamente las dos temporadas, estimado Benjamín, y la verdad es que ¿Ya? aluciné, tal como a ti. Espérate que estoy aquí revisando eso, los datos. Ahí sí. Entonces, como te decía, yo la vi y mira, yo sin ver Tartaria, o sea, ni siquiera estaba el tema de Tartaria así como tan en boga. Claro, claro. Yo la miré y dije, oh, qué bonito, mira, como los rusos, esto debe ser Rusia, dije. Pero no Rusia europea, sino Rusia asiática. Así me lo Claro. imaginé, ni siquiera le puse Claro, el título claro, de Tartaria. Entonces dije, ah, claro. qué lindo, qué bonito. Aparte que a mí, en lo particular, me encanta la magia. O sea, cada vez que sale una serie fantástica con rayos y centella y cosas mágicas, Exacto. dragones, Qué bueno, lindo. monstruos, Sí, a mí me alucina. Entonces, me a mí llamó la igual. atención eso, me llamó la atención los trajes. Y bueno, yo quedé tan fascinado. Y después, bueno, encontré que la historia de repente va algo rápido, hay que estar pendiente del nombre de los Sí, personajes sí, que van sí, por aquí sí. y por allá. Pero es como de la onda del Señor de los Anillos, para que la gente lo entienda, con un mapa tal cual lo estamos viendo en pantalla, para que los televidentes en este caso se vayan guiando de cómo van los personajes yendo de un lugar para otro y muestran las diferencias étnicas. Eso también me llamaba la atención. Sí, Eso te quería también me comentar, fijé en eso. Benjamín, porque, a ver, cuando nosotros pensamos en Rusia, pero sin tener mucho contexto de Rusia, ¿a qué nos imaginamos? Nos imaginamos los rubiecitos, Nórdico. los rubiecitos de ojos azules, pero Blancos. claro, blanquitos, pero no tan blancos como los nórdicos de Como los Escandinavia. suecos. Claro, Claro. claro, No como, claro. nosotros los conocemos como los eslavos. Los eslavos son como, nosotros acá en Chile les llamamos los cabeza de pichí, ya los cabezas de orina, ya por el color de pelo. Entonces, cuando pensamos en un ruso, pensamos que tiene el color de pichí, que tiene o el color de orina, ¿ya? Entonces, así yo pensaba en los eslavos. Después, cuando me fui metiendo en la historia de Rusia y encontraba que, claro, habían invadido a varios pueblos hacia el este, hacia Siberia, ahí encontré, claro, puede haber de todo tipo. Y figúrate tú que yo vi a muchas personas de nacionalidad actual rusa, pero con diferentes rasgos étnicos. ¿Y saben qué contexto los Claro. vi? Los vi
en el Teatro Municipal de Casablanca. Casablanca es el pueblo donde yo trabajé por 7 años como periodista. Ah, sí. Está a 37 kilómetros al sureste de Valparaíso, entre Valparaíso y Santiago, la capital de Chile. Entonces, en ese pueblo me dijeron, Víctor, anda al teatro porque se va a presentar un ballet ruso de Molody Kuzbas. Y dije, ballet ruso, debe ser como, no sé, algo como muy conservador, no sé, lo veía así como que poco más iba a encontrar a unos violinistas y unos pianistas por ahí. Y bueno, pues dije, a ver qué se teje. Y fui con mi cámara, los grabé, pero quedé alucinado. O sea, la cantidad de colores, de los diseños, los trajes, todo No, es espectacular. Y lo vamos a ver después porque parte de mis diapositivas tienen que ver con los trajes, porque son muy lindos. buenísima. Son muy lindos, son muy detallados, muy Sí. finos. Y claro, y ahí están los típicos rusos que bailan ahí en la Plaza Roja de Moscú, que se agachan y van Los empezando a mover claro. las piernas, así, la primero a la izquierda, después a la derecha, pero con una velocidad, van girando. O sea, hazte esa después de haber tomado 4 cervezas. Pero te apuesto que no haces ni una. Oye, Así que yo le pero tengo si te una gran fijas, admiración a esos bailarines. pero si te fijas en general, o sea, hay una... Se nota que las culturas que están en esa zona tienen una diferencia grande con el resto de las culturas en general, porque si te fijas, siempre se hace referencia a los rusos como que son los más bacanes de todo, en todo, así como los más inteligentes, los más Sí. bacanes en los deportes, las bailarinas son espectaculares. Y no sé, pues siempre acá en Chile, no sé si lo escuchaste alguna vez, Elisa, que te dicen cuando haces algo muy genial, Sí. la gente te dice, hoy te van a llevar los rusos. Así como, Sí. claro, porque un descubrimiento genial. Pues. Entonces, Claro. en general hay una apreciación cultural, veo yo, de que esa gente en especial es muy buena en todo lo que se proponen hacer, digamos, como de mucha excelencia. A eso me Claro. refería. No sé si estoy en lo correcto o les parece. Mira, a propósito de eso, Benjamín, que tú señalas, me acuerdo de mi ex empleador, mi ex jefe del periódico El Espejo de Casablanca. Él se caracterizaba supuestamente por no pertenecer a ningún partido político, pero pucha que le tenía un odio a los comunistas. Entonces me hablaba de los comunistas aquí, comunistas acá. Yo nunca he visto un comunista sonreír, me decía. Bueno, entonces él me hablaba, pero me decía, dentro de todo lo que me comentaba en contra de los comunistas, me decía, hay algo que yo admiro de los comunistas. Es que tú nunca vas a ver a alguien ligado a la cultura y que pertenezca al Partido Comunista que sea malo. O sea, los comunistas son muy inteligentes a la hora de poner a alguien en la política y que venga del mundo de la cultura. Son unos genios, me decía. Bueno, ahí se acordaba de Pablo Neruda y unos cuantos Claro. más. Bueno, y entonces me hablaba justamente del ballet ruso, de la Son música rusa. espectaculares. Bueno, decir que, por ejemplo, la danzarina, la de ballet, tienen mucha inspiración en Rusia. De hecho, las grandes están en Rusia. Sí. Y ahora me fijé justamente, le puse a la inteligencia artificial, y lo vamos a ver más adelante, bailarina tártara le puse. Y me fijé en el calzado que ella usaba. Son los mismos que usan las bailarinas de ballet. Entonces, me da la impresión de que hay una fuerte influencia ahí. Ahí nos puede comentar también Elisa que algo sabe de danza, ¿o no? Un poco, sí, un poco. Era secreto. Ah, sí. Tú no habías comentado, No, al menos públicamente, lo habías por dicho a chat. toda la gente que te gustaba bailar. De hecho, lo Ah, dijiste en el programa. el baile, sí, me gusta el No, no baile. era. ¿Viste? Yo por eso lo decía. Sí, sí. Sí, 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 me gusta el baile. Sí, sí. Estudié baile por muchos años. Y Qué y lo lindo. practiqué. Y claro, sí, el típico, el zapato de ballet, claro, se le parece mucho, claro. Es muy duro, sí. Yo nunca lo usé porque yo no me dediqué al ballet, pero es muy duro. Realmente se necesita un entrenamiento top, claro. Sí, Fuerte. sí, Y desde porque muy niño, sobre todo. claro, de pequeño, claro, porque tus pies sufren muchísimo. Sí, No, sí, sí. sí, sí, sí.
pero Efectivamente. Entonces hay una gran disciplina, como tú dices, Elizabeth, con respecto a los bailarines. Y en eso me fijé, y me fijé en las características físicas de los bailarines y de los músicos. Sí, estaban los rubiecitos cabeza de pichí, efectivamente, los hay. Pero también había gente como de rasgos ya asiáticos orientales y chinitos, como decimos acá en Chile. Exacto, También, exacto. pero algunos morenos, o sea, ni siquiera era como chinitos blanquitos o amarillos, como dicen algunos, sino chinitos morenos. Habían otros como se parecían a los latinos, en el sentido de que eran morenos, de pelo negro también. Y otros como que están en una mezcla media rara, no sé, pero lo encontré como de mucha raza. Entonces, esto quiere decir que Rusia abarca muchas nacionalidades, no es una sola. Exacto. Y eso te lo muestra la serie que ahora nos va a estar siguiendo comentando nuestro amigo Benjamín. Sí, de hecho, mira, me hiciste acordar en una escena donde, bueno, la protagonista está en una, la llevan como a una, mira qué lindo, no, se fijan la arquitectura, las antenas que hablamos la semana pasada, las antenas, oye, increíble. sí, en Las veo todas por todos partes, lados ahora. por todos lados. Por todos lados, Oye, sí. bueno, como contaba, en esa escena me llamó la atención porque los protagonistas eran diferentes a la gente que se veía en la serie en general. De hecho, tenían unos rasgos medios orientales. Entonces, al parecer, sufrían algún tipo de discriminación, digamos, con el otro pueblo. Mira, ahí está, si te fijas, Ahí está ella tiene la esos ojos. protagonista. Esa es la protagonista. Tiene esos ojitos así oscuros y como rasgados. Muy, muy bonitos los protagonistas Ujú. que eligieron. En general, mi opinión es bien buena de la serie, ¿eh? Así le daría un 6,5. Si a mí lo único que no me gustó fue la historia de amor. Ah, Ese trío amoroso a lo Crepúsculo me mata un poco porque se ve tanto, es como un recurso que ocupan mucho. ya. Sería como lo único que podría criticar, porque en realidad la fotografía es espectacular, los actores guapísimos, las niñas hermosas, los efectos especiales, yo creo que ahí Víctor alucinó porque mira, ese ciervo hermoso en el bosque. Tiene mucho de magia, mucho de misticismo. Hace referencia a muchos cultos y muchas tradiciones de las culturas eslavas y de las culturas de toda esa zona. Todos esos símbolos, esos animales, la conexión con la naturaleza. Eh, muy, muy, muy buena la serie, chicos, y de verdad, eso se las recomiendo. Traten de verla, es alucinante y te hace demasiadas referencias. Si se fijan ahí, claro, miren, eso me recordó claramente a los zares o algo así en esa época. Está muy bonita la producción, de verdad, de lujo y muy entretenida, un buen timing, corre rápido la serie. Y si se, mira, Víctor, si puedes volver a la primera diapositiva del mapa. Miren, si se fijan, ahí está el meollo del asunto y el tema principal, digamos, de la serie, que era esa grieta negra que se ve ahí en el mapa, que es La sombra. la Ah, sombra, ya, por eso el ya. nombre de la serie. Y era ese sector que ellos debían cruzar, entonces estaban buscando, digamos, las mejores formas para hacerlo, pero no les voy a contar más porque tampoco les quiero spoiler la serie, así que si pueden, véanla, pero hay una cosa ahí como paranormal, como un Yo portal, algo así, me pareció mucho. la encuentro poética, estimado Benja. ¿Sabes por qué? Porque esta sombra que muestra la autora de estos libros que se convirtió en una serie de ciencia ficción fantasía, Sombra y Hueso, que está Ujú. disponible en Netflix, es, yo creo que representa de cómo fue avanzando, por ejemplo, la civilización rusa y el Exacto, Cabal sobre lo que fue Tartaria. exacto, Entonces, esa sombra exacto. es Mm, como el Me borrado pareció lo de mismo. esa cultura, el borrado de esa cultura. claro, Entonces, buena parte de la serie trata de cómo los protagonistas tienen que vérselas con esta sombra. Claro, esta sombra que es muy mágica, la mira, muestran en la serie con monstruos, con Claro, un claro. montón de cosas, pero si lo llevamos a la vida, entre comillas, real, vemos cómo el Cabal ha estado ensombreciendo toda la zona de Tartaria en un proceso que duró varias décadas, incluso cientos de años, o sea, puede ser 100, 150 años, que es lo que íbamos a hablar Ujú. en el programa de hoy, Exacto. de cómo se fue abarcando esto y quedó esa zona de Siberia realmente bajo la oscuridad, como la oscuridad nosotros le llamábamos al periodo de la Edad Media, falsa Edad Media, Claro, como la ya lo era está oscura. descubriendo Elizabeth. falso.
Pero bien bonita Oye, la imagen es que encontraste, Benja, mira, 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 bonita. De hecho, hice una selección. Mira esas. es una plaza eso. Creo que decía como pequeño palacio o algo así. Ya. pequeño palacio. Yo igual creo que tengo que verla de nuevo porque me gustó, pero como decía Víctor, es muy Ah, rápida, tiene muchos detalles y me gustaría hilar más o probablemente leer el libro, creo que sería bueno también. O los libros que haya, porque me pareció que hay como toda una cultura con respecto a esto. De hecho, en Pinterest, que busqué las imágenes, había una cantidad enorme de ilustraciones, de dibujos, de ilustradores, eh, haciendo representaciones de la película o de los protagonistas. Mira, eso claramente te evoca esas culturas. Ahí no se nota, Sí, pero ella está con una falda como escocesa, entonces te recuerda un poco a lo que eran los pueblos celtas libres también, que fueron atacados por los romanos. De alguna forma tiene mucha información la serie, yo creo que de algún lado no es tanta invento. sobre todo con respecto a los trajes, porque mira, si tú te fijas, este traje que, bueno, en este caso una de las personajes así como Grisha que le llaman a las Ujú. magas, Claro, claro. tú los puedes visualizar como en la época victoriana también. Entonces, Sí. esto mm, como lo estábamos conversando la semana pasada, cuando hablamos de la fantasía steampunk, habla Ujú. justamente de esta época de la De revolución esa época. industrial, que coincidiría también con la época del colonialismo británico, y ahí había mucha maquinaria de partida, entonces se dice que habían grandes maquinarias perdidas por ahí, y de ahí sale la fantasía, entre comillas, del steampunk. Esto está basado en el Exacto. steampunk, pero tirado para el lado de Rusia. Entonces es curioso porque a nosotros nos da la impresión con Benjamín de que probablemente la autora de estos libros, que descubrí que es colega mía, es periodista, vi Mm, una entrevista que le hicieron ahí para el canal de YouTube de Netflix, que ella investigó cómo era la Rusia zarista, porque buena parte de lo que ocurrió con Tartaria ocurrió en la época de los zares. Ya los comunistas simplemente exacto, vinieron a borrar los últimos vestigios de Tartaria, pero esto exacto. ocurrió en la época de los zares, ahí tuvieron los grandes enemigos los tártaros, los zares, viceversa. Entonces, da la impresión de que esta gente, por lo que se nos había comentado en los libros de historias, claro, nos dicen eran un grupo de nómadas que prácticamente andaban viviendo arriba de los caballos, y vamos a ver los Sí, sí, trajes sí. que utilizaban, pero aquí estamos viendo en esta serie que no, que eran gente muy elegante, bonitos vestidos, todo, y los palacios espectaculares, o sea, fue una gran cultura. Y ahora lo vamos a estar conversando un poquito con mayor definición. Pero eso, vamos a salir acá de las diapositivas. Grande Benjamín, están muy buenas. bueno, Y ahí le Sí, es dejamos a una la pequeña gente esta selección. invitación para que vea. Y bueno, si no le gusta la sangre, no lo vea porque es no, algo violenta. ¿Cierto? sí, Sí, eso era lo otro. Amigo, antes también me yo lo aburre un que... poco tanta pelea. Me Y gustaría más que mucho. hablaran de la magia. Oye, de todas maneras, Claro. disculpa, quería acotar que lo que me hizo saltar, porque claro, más o menos encaja, como dice Atena cuando explica lo de Tartaria, encaja dentro de este margen de tiempo, de este marco temporal, y la época y la tecnología y los usos que habían, la ropa sobre todo, pero lo que más me hizo como decir, ah, no, aquí hay algo, fue cuando en una escena alguien le dice, hace referencia a la magia, y él le dice, un personaje le dice, no, no es magia, es ciencia. Entonces ahí yo dije, Mm, estamos hablando de energías que no conocemos nosotros, mm, estamos hablando de otras tecnologías que no conocemos, como la energía punto cero y que sabemos que funcionaba en Tartar. Entonces, es como que de repente tú dices, sí, pueden haber hecho referencia, pero de repente cae de cajón. De hecho, me pasó hace poco buscando de Tartaria también y de los reyes antiguos, que hay muchas similitudes con lo de Tolkien. No estoy diciendo que Tolkien haya robado, pero en el fondo se inspiró en un montón de tradiciones nórdicas y de cultura. De hecho, había una De la leyenda de un cultura celta, anillo, básicamente. claro, de hecho había un anillo que se lo ponían y la persona desaparecía. Entonces es como, mm, cae de cajón sí, que no fue algo que salió de la nada. Y en último caso, pienso yo que un artista, como un escritor o un dramaturgo, quien sea,
de alguna forma, para mí, ya ser artista ya quiere decir que la persona es semilla. No sé si aplicará en todos los casos, pero en general creo que los artistas son semillas como muy conectadas. Entonces, si bien no robaron específicamente, pueden haber descargado toda esta información del éter o de otras vidas o de otras situaciones. Entonces, no es extraño que la información exista, y muchas veces los cuentos a los que hacemos referencias están inspirados en cosas reales. El mismo hecho. Benja, me hiciste acordar del profesor que yo tenía, que fue mi profesor guía de tesis. Cuando estuve titulándome, hice mi tesis sobre el ataque terrorista a las Torres Gemelas, pero cómo fue la cobertura de prensa, ¿ya? Entonces, claro, con la cobertura de prensa, de hecho, hasta utilicé periódicos argentinos y no chilenos, porque esa tesis la realicé en el verano del 2007, ¿ya? Entonces, ya para esa fecha, en la búsqueda por internet, si uno buscaba fechas de septiembre del 2001 por internet, en aquella época no encontraba ya en ningún periódico chileno. Sin embargo, los de Argentina, los principales periódicos de Argentina sí las tenían. Entonces ahí pesqué esos periódicos y dije, ya, listo, ¿para qué voy a meterme a una hemeroteca, estar escaneando, fotocopiando diario antiguo? Entonces mejor lo hago todo online. Así que pesqué esos diarios y empecé a traer mi tesis de manera, esa fue mi metodología. Pero en la parte del marco teórico, y a esto quería llegar, mi profesor de tesis era doctor en comunicaciones. Y digo era porque ya desencarnó mi profesor, ¿ya? Entonces, él me hablaba en su ramo de la antropofagia cultural. Y ahí me dio algunos libros a leer sobre cómo, por ejemplo, la sociedad occidental veía a la sociedad de estas naciones que están en la media luna fértil, ¿ya? Que a todos les dicen árabes, cuando no todos son árabes, están los persas, están los turcos. Entonces, está como esta apropiación cultural de la humanidad. Eso es muy común y siempre se da, y Hollywood no escapa de eso. Entonces tenemos muchas cosas culturales que nos ha vendido Hollywood que son ciertas, y se nos ha quedado grabada en la mente estos arquetipos culturales, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que me decía mi profesor, bueno, lo dijo a través de sus libros, y yo lo estudié también, es que el ser humano tiende a copiarle a otro. No hay ninguna idea que haya salido 100% de una persona. Por eso, por ejemplo, en mi época, cuando escribí libros de ciencia ficción y me preguntaban de dónde sacaba yo la información, yo le decía de todo, todos los libros que veía, todas las series que veía, las conversaciones ajenas, de todos. Yo soy un DJ literario. En el Procter, ahí hablando los discos, todo eso. Y en el fondo todos hacemos lo mismo. Qué bien. No es algo único, todos hacemos lo mismo, todos nos copiamos al final. Y de hecho, si lo piensas, hoy día creo que estuve viendo un video de Mario en la mañana que hablaba un poco de la fractalización de las almas, y hablaba un poco de que, claro, en el fondo es eso, si nada se roba, todo, y si lo ves a un nivel como más metafísico, en el fondo es eso, nos nutrimos los unos de los otros. Y en el fondo somos las mismas personas y somos lo mismo todos. A propósito de lo que decía, que muchas veces varias encarnaciones tuyas pueden estar en el mismo marco de tiempo. Está súper interesante ese tema. Entonces no es como un robo, es como tomar ideas de nosotros mismos, sacarlas de nuestros propios archivos, que son otros seres que son nosotros mismos. Y todas las ideas son vibraciones, así es que así vamos conectando con las ideas cuando sintonizamos con ellas.